Soy Elizabeth de Janejul y hoy os traigo un proyecto muy veraniego, un portabotellas para que lo podáis llevar pues colgado en los bolsos, en la cintura, en el cinturón, donde os apetezca, y se hace de una manera muy sencilla. Primero os enseñaré cómo tomar las medidas y luego cómo podéis trabajar las telas. Primero tenemos la bolsita del botellín con un asa y un mosquetón para que la podáis abrir y cerrar y colocar donde más os interese. Entonces, la podéis realizar o bien con tiras, que es como hemos hecho este vídeo, la podéis realizar con cuadrícula, como podéis ver aquí en esta fotografía, o también la podríais realizar con una única tela. No habría ningún problema. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que la medida que ahora os facilitaremos es la medida que debe hacer el trozo de tela terminada, ya sea con trocitos de tiras o con cuadrículas o como vosotras queráis. Entonces, si os fijáis, esta es un poquito grande porque realmente está pensada para una botella un poquito más ancha, pero a partir de esta os enseñaré cómo tomar las medidas. Al tomar la medida la podréis adaptar al tipo de botella que vosotras queráis y luego además lo podéis hacer un poquito más alta o más baja según si queréis cubrir del todo la botella o no. Lo primero, el diámetro o el ancho que pueda tener la botella. En este caso mide 21. Lo que haríamos sería añadir de 2 a 3 centímetros. Los 2 centímetros sería justo medida margen de costura. Yo os diría 3 centímetros para que quede un poquito más holgada y sea más sencillo de ponerla, introducir o sacar. Y luego, el alto que queréis hacer de la botella, pues decidís si queréis que la botella se vea por aquí, se vea por aquí, como vosotras queráis, ¿vale? Indistintamente, nosotros, por ejemplo, vamos a decidir que se vea un poquitín. Colocaremos la cinta métrica aquí y lo bajaremos a la mitad. En este caso serían 20 centímetros. Aquí exactamente lo mismo. Daremos 1 centímetro como margen de costura y luego podríamos dar 1 centímetro más para que tenga un poquito de margen. Imagino que no siempre utilizaréis la misma botella, así que yo siempre os recomendaría que podáis tener esos centímetros de más para que os pueda servir para diferentes botellas. Entonces, una vez ya tenemos las medidas, pues vamos a ver cómo se hace. Para empezar a realizar esta funda para botellas, hemos cortado las tiras de tela de 5 centímetros y la última la hemos hecho de 7 centímetros. Esta es la que nos servirá de margen por si luego necesitamos más o no. Luego, guata térmica y forro impermeable para que sea más higiénico. El trocito de cinta de piel sintética, le hemos realizado unos agujeros, mosquetón, remaches y una anilla pequeña para poderlo sujetar. Estos serán todos los materiales que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer va a ser coser las tiras de 2 en 2, las enfrentaremos y realizaremos una costura recta, un margen de medio 75 milímetros, 1 centímetro, como os vaya mejor, con una pata normal y la coseremos a pata. Una costura recta y primero uniremos de 2 en 2 y luego cuando las tengamos las volveremos a unir. Esto es un proceso relativamente estándar y sencillo. Luego tenemos la guata térmica. La guata es por un lado metálica y por el otro normal. Colocaremos la tela por el lado normal y podremos acolchar como una guata estándar. No implica nada distinto el hecho de que sea una guata térmica. El acolchado veréis que puede ser exactamente como un acolchado habitual de una guata normal. En este caso hemos realizado costura recta para seguir el dibujo. Cuando ya lo tenemos, ahora sí, recortaremos a la medida que necesitamos. Si os fijáis, las tiras siempre acostumbro a hacerlas un poquito más largas y una de las tiras, como comentaba, la verde, es más ancha, en lugar de 5 centímetros es de 7 centímetros, para que podamos tener un poquito de margen a la hora de cortar la tela. Así siempre no me falta,
porque luego te cuesta añadir un poquito y es a veces un poquito más difícil. Y aquí pues vamos calculando la medida que necesitamos. En este caso la cortaremos a 30 centímetros, pero como os decía, es más grande de la botella que estábamos explicando al principio. En este caso, para una botella pequeña de 50 centilitros, pues unos 24-25 centímetros de largo es lo que necesitaríamos, y de alto pues nosotros hemos hecho unos 22 centímetros, que ya está suficiente. A continuación lo que haríamos es colocar el remache. El remache es súper sencillo, podéis realizar un agujero y simplemente con un destornillador, lo podéis hacer primero con las manos y luego con un destornillador para darle un poquito más de fuerza, y queda ya perfectamente bien colocado. Esto de los remaches es una idea genial para cualquier tipo de proyecto. Luego, para sujetar la anilla, lo que haremos será con una pequeña tira de tela, la doblaremos para que nos quede un ancho de la misma medida que la anilla, y realizaremos una costura a ambos lados. Cuando ya la tenemos, colocaremos la anilla y ya podremos utilizarla. Ahora ya tenemos casi todas las piezas para realizar la funda. Aquí, para saber dónde colocar la medida, tomaremos la medida total, le restaremos 2 centímetros del margen de costura y lo dividiremos entre 4. Redondearemos el resultado, depende de la medida. Entonces, por ejemplo, en este caso eran 26 centímetros menos 2, 24, y dividido entre 4 son 6. Nosotros colocamos la anilla y la tira a 6 centímetros. Luego encima colocaremos la misma medida del forro impermeable y realizaremos una costura a pata a 0,75 o 1 centímetro para que nos quede todo sujeto. Sacamos los alfileres, doblaremos, verificamos que está todo bien cosido, y ahora lo que haremos será doblarla en sentido vertical, que coincida la tela con la tela, el forro con el forro y sobre todo el centro, que coincidan las costuras. Colocaremos alfileres, introduciremos la cinta para no coserla, esta tiene que quedar hacia adentro, y realizaremos una costura. Aquí dejaremos una apertura y volveremos a coser. Coseremos siempre a pata. Ahora ponemos una etiqueta para que quede más bonito. Dejamos la apertura y ya cerramos. Ahora ya nos queda realizar las esquinas. Lo que vamos a hacer es marcar 2 centímetros desde la costura y desde el margen de la tela. Lo haremos en las 4 esquinas, marcando 2 centímetros, o sea, un cuadradito de 2 centímetros básicamente, pero siempre no desde el margen de la tela, sino desde la costura que nosotros hemos realizado. Lo marcaremos y luego recortaremos. A continuación, lo que haremos será ir doblando por la apertura que nos ha quedado, colocando bien las telas para poder realizar una costura en las 4 esquinas, siempre a pata, e iremos realizando la costura para cerrar. Hacemos una costura doble al principio y al final, o sea, vamos adelante y hacia atrás para que quede rematada la costura y no se abra. Cuando ya la tenemos, giraremos por la apertura, le daremos la vuelta, comprobaremos que nos queda todo bien colocado, y antes de cerrar la apertura del forro realizaremos una costura por la parte superior para sujetar bien la tela y el forro. La colocaremos, sacaremos el brazo de la máquina, colocaremos bien las telas y realizaremos una apertura. Si es estrecho y no os entra en la máquina, pues podéis ir cosiendo por la parte interior. Y ahora sí que cerraremos la apertura del forro con una costura al filo para que quede todo bien terminado. Y ya lo tenemos. Muy bien, pues ya la hemos terminado.
Esperamos que el vídeo os haya gustado, os parezca interesante. No olvidéis dejarnos algún comentario, que siempre nos encanta, y nos podéis enviar fotografías de vuestros proyectos en nuestras redes sociales. Y, como siempre, suscribiros para estar atentos a todas nuestras novedades. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.